Mi nombre es Héctor Fernández, él es el Emilio García y componemos junto con otro compañero Ocam Project, que esto nació en el Instituto Politécnico como una empresa desarrolladora de prototipos fundamentalmente. Y entonces lo que nos centramos principalmente es en el Internet de las cosas. Internet de las cosas, el concepto de Internet de las cosas, como todo el mundo cree que es conectar, no sé, cualquier tontería a Internet. Y no es realmente eso, es realmente subir información a la red, crear un Big Data y procesar esa información para obtener un resultado. Eso es realmente lo Internet de las cosas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, una imagen de Internet de las cosas, dedicada, por ejemplo, aquí a Smart City. Internet de las cosas abarca cualquier cosa que te puedas imaginar en la vida cotidiana, que es lo que se pretende es que el Internet de las cosas nos rodee en un futuro, ¿no? Y nos ayude a mejorar, como toda la tecnología. Aquí tenemos, se puede conectar en el agua, por ejemplo, para hacer mediciones de pH, de contaminación, para jardinería, para gestión de riegos, para que mida la humedad, la temperatura, la iluminación y ya en función de eso hacer unas gestiones más eficientes para los jardines o incluso para la ciudad, que es lo que se está viendo ahora con el tema de Smart City. El tema de lo que se está haciendo ahora es control de tráfico, control de poluciones, de contaminación de los vehículos y a raíz de eso pues se hace un Big Data, se hace una acumulación de datos y a partir de ahí se obtienen unos datos y con esos datos se ayuda, por ejemplo, en Madrid, como hicieron hace poco, a controlar el tráfico, disminuir el tráfico para disminuir esas poluciones, por ejemplo. ¿Cuáles son los objetivos del IoT? Pues la conexión principalmente son la conexión de actuadores, sensores, servidores, para que todos trabajen conjuntamente y a su vez las personas. Las personas son las que tienen que gestionar y obtener esa información. Luego el control sobre dispositivos conectados, no solo M2M, que eso significa machine to machine, sino que entra la persona en la gestión mediante una red que se interactúe con el usuario, que es lo que veníamos diciendo, no solo una máquina con otra máquina que interactúe entre ellas. Ese es el ejemplo más básico, es por ejemplo tener una base de datos donde tú estás viendo, el usuario está viendo una información de una instalación que tenga en algún sitio. Conexión principalmente inalámbrica, con el fin de conseguir flexibilidad en los equipos. Eso se hacía antiguamente, el tema del conexionar por cable, y al final, en cuanto a nivel grande como infraestructura, es bastante costoso. Entonces, hay muchísimo, que ahora veremos a continuación, muchísimos módulos de radiofrecuencia con los que se pueden trabajar de forma inalámbrica sin tener que hacer un coste desproporcionado en cuanto a una instalación. Por ejemplo, imaginaros una instalación en Smart City en una ciudad con cableado, sería una inversión muy cara. Entonces se instalarían varios nodos, que ahora veremos cuáles son los tipos de nodos que hay, para crear una red y todo eso se sube a un gateway y a una red para procesar y almacenar los datos. Y esto es lo que estábamos hablando también. Aparte de conectar la vía inalámbrica, los módulos son de muy bajo consumo. O sea, te da una potencia muy grande, como unos ejemplos que tenemos aquí, ahora os enseñaremos. Tiene una potencia grandísima a un consumo bastante bajo de energía. Y además también tiene modo reposo y demás. En fin, ahora lo vemos más concretamente. El concepto, bueno, esto es para un poco de cultura general, el concepto de Internet de las cosas, de dónde viene. Y fue propuesto por Kevin Astro en 1999, describiendo como una red de sensores ubicuos, que es una red palpable, una red física de sensores. Entonces, la frase muy famosa de él era: las personas tienen un tiempo, una atención y una precisión limitados. Si tuviéramos ordenadores que supieran todo lo que tuvieran que saber sobre las cosas, mediante el uso de datos que ellos mismos pudieran recoger sin nuestra ayuda, nosotros podríamos monitorizar, contar, localizar todo a nuestro alrededor. De esta manera se reducirán increíblemente gastos, pérdidas y costes. Esto que viene diciendo es que lo que se consigue con Internet de las cosas es que tú hagas tu vida cotidiana mediante un sistema de una red, esté procesando datos sin que tú tengas que intervenir en ello. Entonces, por ejemplo, si tú tienes en casa una red domótica, por decir un ejemplo, y tienes, pues, cuando se vaya la luz, que se haga de tarde o de noche, se encienda la luz principal del salón,
En fin, cosas de esas, que el riego cuando el agua esté muy seca o cuando baje la humedad o lo que sea, se riegue durante un tiempo determinado. Eso es lo que consigue el Internet de las cosas, que eso se haga de manera autónoma mientras que tú haces tu vida cotidiana, sin que tengas que intervenir en ello. Pero la única intervención que podría hacer es recibir los datos que se están produciendo en esa red. Bueno, los roles típicos en una infraestructura red IoT suelen ser los nodes, el Network Gateway, Network Server y Application Server. Entonces, por la palabra ya se deduce mucho de ello, ¿no? Esto es una configuración básica que puede usar LoRaWAN, ¿vale? LoRaWAN es una tecnología que tiene mucho alcance y a coste de poca potencia. Entonces tenemos los nodes, que por ejemplo aquí, voy a poner esto mejor. Podemos ver que se puede realizar un tracking de mascotas, tracking es seguimiento, ¿vale? Me imagino mucho. Sensor de alarma, medidor de agua, etcétera. Todo eso se concentra en esta red de aquí, que son los gateways. Puede ser, por ejemplo, un router, ¿no? Digamos, puede ser de alguna forma, que lo sube todo al servidor. Y ya la parte de aplicación server es la que permite al usuario acceder a esos datos, verlos de forma gráfica, etcétera. Y ya intervenir según lo que esté procesando esos datos. Por ejemplo, el tema del tracking pets, pues si se te escapa el perro, pues tú accedes al servidor con esa aplicación y puedes saber por dónde está andando el perro, ¿no? En tiempo real, por el mapa. Esto es, por ejemplo, una instalación típica que se está haciendo en urbanizaciones y demás, que se encienden las lámparas, por ejemplo, en función de la detección de un coche, cosas por el estilo, ¿vale? Aquí vemos, por ejemplo, el light sensor, estaría puesto aquí, para ver si es necesario encender esta lámpara o no, según la luminosidad, en fin. Al final se trata de optimizar los recursos, ¿no se me escucha bien? Perdón. Se trata un poco de optimizar los recursos en función de la necesidad. O sea, si hay luz solar suficiente, pues no encendemos las luces. Si la hierba está mojada o está seca, por ejemplo, pero está empezando a llover porque no se desciende el regadío, etcétera. Entonces, esto puede ser un pequeño mapa, un ejemplo, ¿no? A ver, me he pasado. Bueno, aquí en la parte de nodes, pues lo que al fin y al cabo es lo que podemos leer es eso, que son los que forman la red final, donde según el protocolo a usar tendremos un tipo de topología y roles dentro de la subred. Básicamente ellos se comunican con la puerta de enlace para que esta información se suba, ¿no? Lo que he comentado un poco antes. Un ejemplo típico de Bluetooth y RFID, que son los que de menor corte, o sea, de menor alcance, las bobinitas típicas de la ropa, ¿no? De la alarma, cuando pasa por... Si, no sé, ¿lo tengo que pegar más? ¿Hablo yo más fuerte? Ah, vale, perdón, pensaba que era para escuchar por un lado, perdona. No sé, el micrófono puede se escuchar. Vale. Bueno, y los baffles que no los veo, ahora que lo dice, cierto. Nada, pues ya está. Simplemente una aplicación móvil en la que puede tener un NFC y capturar algún tipo de información, ¿vale? No se me ocurre ahora, por ejemplo, una mesa en un restaurante. Se ha propuesto un proyecto en el que la mesa es digital, ¿vale? En el que tiene el menú y se modifica según el usuario, en el que tú puedes, tú sueltas tu móvil con NFC en una zona de la mesa, se activa un proceso en el que te identifica como cliente y ya te empieza a sugerir menús que has pedido antiguamente, cosas por el estilo, ofertas, para que pagues usando de la tecnología NFC, etcétera. Entonces, eso es, digamos, ese tipo de tecnología de corto alcance. Aquí hay un ejemplo, una imagen de ejemplo que se ve ya mucho en las tiendas y demás. Aquí, por ejemplo, Aitor, ¿puede explicar un proyecto que tuvimos que no se nos pidió? Sí. Esto es de los primeros proyectos que hicimos, modo prueba, introducción a Internet de las cosas. Y lo que hicimos simplemente, una red muy pequeña, que no almacenaba datos, sino lo que hacía era, mediante una aplicación de móvil, conectada por Bluetooth a un dispositivo, lo que hacíamos era encender y apagar las luces de la casa. Por ejemplo, eso es la primera aplicación que hicimos sobre el Internet de las cosas. Entonces teníamos módulos en distintas partes de la casa, conectados principalmente a la luz, entonces se lo pone en paralelo con el interruptor de la luz, y dependiendo del comando que tú le vayas metiendo, la aplicación desarrollada por nosotros también, en Android, pues entonces tú vas andando por la casa y a lo mejor enciendo esta luz, o apago la de la salita, o la de no sé qué. Esto es un poco un ejemplo muy rápido de lo que pretenden Internet las cosas, facilitarnos la vida, por así decirlo, ¿no? Bueno, esto así por encimilla, para no liarnos ya mucho.
Esto es una típica, son 3 tipos de redes que se usan en Zigbee. Zigbee es un tipo de radiofrecuencia que va con 4 GHz, este pequeño modulito que vemos aquí, ¿vale? Lo que hace que, según la configuración que tú le pongas, tiene un estatus en la red, ¿vale? Que pues son coordinadores, routing and device. El device son los amarillos, que son, digamos, a los que le conectan los sensores. El coordinador, que es el que gestiona eso en device, y el router. El router lo que hace es que si hay varias redes, coordina eso en device hacia el coordinador, ¿vale? Entonces, creando esa red, podemos instalar en una casa montones de dispositivos, historias, sin tener que hacer ese cableado enorme que requiere. Muchos diréis, sí, pero estáis metiendo radiofrecuencia a mansalva. No, esto se enciende simplemente cuando hace falta, mandan ese dato y se vuelven a apagar y se quedan dormidos esperando más señal. O sea, no están continuamente funcionando, simplemente de vez en cuando. Y así un poquito por encima, ¿vale? Esto podría ser una topología de modelo. Esto es una comunicación transparente, que es el primer ejercicio que se hace, que es como el puerto serie de toda la vida, pero utilizando radiofrecuencia, simplemente mandando un protocolo a otro. O sea, una comunicación de un módulo a otro. Cada uno ya tiene una identificación en la red en el que tú se la configuras, incluso a qué red pertenece también se le puede decir, de manera que uno que no pertenezca a una red no manda información que no debe, simplemente a quien debe. ¿Sí, vale? Bueno, hay 3. Bueno, esto ya es LoRa. Esto es el LoRa, que es este modulito que tenemos aquí, que es con el último que hemos estado trabajando. LoRa es un módulo de radiofrecuencia a larga distancia, que el datasheet te dice que puede durar en campo abierto hasta 5 kilómetros de distancia, con una potencia de una batería de una LiPo de 3,4 y 1 amperio como mucho, o menos incluso. Entonces, este modulito de aquí, que es de microchip, tiene 3 conexiones, que está la clase A, que es bidireccional, o sea, que es asíncrona. Asíncrona quiere decir que no lleva un control de reloj para el tráfico de datos. Luego está la clase B, que es la bidireccional con ranura de recepción, eso ya es síncrona. Y luego está la clase C, que es síncrona, pero con más ranuras de recepción. Estos son los... Es decir, que la clase C sería el gateway, el que recibe la información de las otras 2 clases. Exactamente. Aquí tenemos una red básica de LoRa, que es muy parecida a la de antes, que tiene los devices, que son los que están conectados, o los sensores o los actuadores, lo que tú tengas en la red. Luego va al network device y ya los gestiona hacia un gateway. Que el gateway es el que va a subir toda la información que le proporciona a los demás nodos, subir a la red para crear un big data, para su procesamiento de datos. Esto es el del datasheet, lo que te dice el fabricante. Esto es una prueba en Múnich, una red de LoRa en Múnich, puesta en lo alto. Entonces, con eso, pues puedes recibir información de poluciones, de temperatura, lo que quieras. Te dice que en campo abierto es a 15 kilómetros, puedes crear hasta 1 millón de nodos, la batería en modo sleep puede durar hasta 10 años, según dicen, no lo hemos probado todavía, pero, o sea, y aquí veis más o menos del datasheet y simplemente funciona con comandos ASCII de puerto serie, igual que cualquier otro módulo. Y esto es una prueba que hicimos aquí en Mija, que pusimos, a la caja no la he traído. Pusimos una caja con un LoRa, que es este, lo pusimos a un microcontrolador, un 18F, un 2550, simplemente con que tenga un puerto serie ya te sirve. Con una batería, lo pusimos en un árbol, en todo lo alto de Mija, entonces estuvimos con el coche dando vueltas a ver qué alcance tenía. Entonces estábamos transmitiendo con el portátil, dando vueltas por la ciudad, y resulta que en campo abierto, aquí hicimos registro con el Google Maps de dónde había una buena cobertura, pero claro, este módulo tiene que estar en campo totalmente abierto. En cuanto haya un árbol, en cuanto haya un edificio, lo que sea por medio, ya no hay conexión libre. Entonces, claro, teníamos que ponernos en campos abiertos para ir recepcionando, a ver si recibíamos los datos. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, bajando de la sierra, donde hay varios puntos. En medio de la ciudad recibimos otro, en campo abierto. Y luego ya tiramos para Mijas Costa, incluso aquí está la distancia máxima de 11 kilómetros en campo abierto recibiendo datos. Solamente con esto, con un módulo de LoRa, un PIC simple de microchip y una batería, simplemente. O sea, la potencia que tiene esto es bastante grande. Luego existen los módulos, luego están los módulos Wi-Fi, que es este de aquí.
que trabaja de la misma manera, como un puerto serie, tiene unos cuantos puertos de entrada y salida, o lo conectas al PIC, a lo que quieras. Entonces, por ejemplo, esto viene muy bien para el tema de, junto con el LoRa, crear una red, por ejemplo, en una montaña. Un ejemplo que es muy básico, que se nos ocurre con estos dos productos, es, tú estás en el monte de Málaga, por ejemplo, y creas una red de LoRa detectando o temperatura o niveles de oxígeno por si hubiera algún incendio. Entonces, si en alguno de esos nodos salta una alarma, se van comunicando entre ellos hasta que uno de ellos tiene un módulo Wi-Fi que está conectado a Internet, lo sube y ya lo tiene en Internet para recibir una alarma, en los bomberos, por ejemplo. Es una aplicación rápida de estos productos. Y esto ya os digo, simplemente con el puerto serie. Trabajando con puerto serie y una web server que gestione los datos. Este es el módulo que estoy hablando, es que no se ve muy bien. Tiene algunos puertos de entrada y salida, sus botones de res y demás, y ya el puerto serie y la antena. Esto, ahora mismo lo que estamos haciendo es desarrollar una placa que integre los dos módulos. O sea, que integre más que este chip y más el LoRa con un microcontrolador, un 18C66J94. ese, no me acordaba. Un PIC de microchip que tiene, en vez de tener un puerto de serie, tiene varios puertos serie. Entonces estamos haciendo una placa, desarrollando una placa que lo lleve todo incorporado. Entonces a la hora de querer, que quieres en un campo hacer una red o algo, pues entonces tú con estas placas, tú coges a lo mejor 4 placas que gestionen el LoRa y la otra le sueldas un Wi-Fi para todos esos datos que querés subirlos a la red. Imaginaos por ejemplo que tenéis una zona de montaña donde no hay ninguna posibilidad de conectar a Internet. Pues ponéis un LoRa, ¿vale? Y esa comunicación puede llegar a cualquier casa que ya tenga red, que esté en el radio de 15 kilómetros, se percibe la señal, los datos que ha transmitido desde esa montaña y ya en la instalación de Internet, mediante Wi-Fi o lo que sea, puedes subir los datos que te interesan. Esto es lo que os he comentado antes. Eso lleva el puerto serie y algunos pines de entrada y salida. A lo mejor, si vas a crear una red con un sensor o un actuador, algo muy pequeño, no hace falta poner un microcontrolador que lo gestione. Simplemente con este módulo pones un sensor o pones un relé, pones lo que quieres, con este mismo módulo lo hace. No hace falta gestionarlo con un microcontrolador. Eso el microcontrolador es para si quieres crear redes más grandes. Y esto es un módulo SIM, que es este de aquí, muy pequeñito. Este es un módulo SIM que se le pone detrás una tarjeta SIM y funciona del mismo modo, con un puerto serie y con comandos AT. Entonces, con este módulo lo conectas a un microcontrolador, lo mismo, que lo gestiona y tal y cual. Este no tiene entrada y salida, como los otros módulos. Este necesita un microcontrolador, ahora os voy a enseñar una placa que tenemos. Entonces, mediante el puerto serie, le escribe el mensaje que quiere enviar al número de teléfono y tal, y lo puede mandar o recibir. O incluso conectarle a Internet por el GPRS. También los hay con conexión 3G e incluso 4G diría ya. Y esto es un ejemplo de un proyecto que estamos realizando, que esta placa es nuestra entera. Entonces, lo que hace es gestionar una atracción de feria con este módulo sí. Entonces, lo que hacemos con este proyecto es, para una atracción de feria con unos motores, lo que hacemos es meter un control para la actuación de los mismos, más el contador de display, sí, voy a explicarlo un poquito para no enrollarme demasiado. Esto es para un jumping, son las atracciones que amarra a los niños con unos elásticos y salta una colchoneta y tal. Pues lleva unos 4 motores, un sistema de 4, puede ser individual. Y entonces lo que queremos con esto es cortar la fase de subida del motor para que el operario que está trabajando allí tenga que darle al botón de iniciar el motor para que el sistema sepa que hay un cliente. Entonces, con este sistema lo que hace es controlar la clientela para que una vez se haga, a final de la jornada, se haga el conteo de los clientes conforme el dinero y tal, debería de cuadrar para que no haya ninguna estafa o un control sobre eso. Entonces lo que tenemos aquí son los 4 displays, que lo que hace es que cuando lo inicia, ya eso es configurable por el usuario, le pones 5 minutos de atracción, que el niño esté saltando, o lo que sea. Entonces le pones aquí el conteo y aquí gestiona los 4 motores con sensor de corriente. ¿Por qué lleva sensor de corriente? Porque si el operario lo que quiere es puentearlo por algún motivo,
el sensor de corriente detectaría que el motor se está accionando sin que le hayas dado al estar a ese motor, entonces le salta una alarma y la alarma sería enviar un mensaje a SMS al empresario que tenga ese jumping. Otro tipo de alarma es si lo abres para intentar hacerle algo. Eso lleva un sensor magnético que si lo abres, otro mensaje de alerta de que, oye, mira, que ha pasado algo, la tapadera la ha abierto. Entonces, eso es una manera de que el empresario tenga un control absoluto sobre su atracción. Y de cara a la parte de Internet de las cosas un poco, es que no es solo mandar mensajes y demás, que era la telemetría típica un poco de hace un tiempo, también es subir vía GPRS y en un futuro 3G los datos a una nube, una aplicación que también se desarrollará, en el que esos dueños que alquilan, que alquilan en este caso, o ceden trabajo, puedan ver, por ejemplo, en qué franja horaria se está usando tiene mayor número de clientes, en qué fecha, etc. Entonces, a lo largo de un tiempo se hace un estudio sobre ese dato y ya saben de antemano qué equipo deben alquilar, cuánto deben comprar, etc. Entonces, un poquito vaya orientado. O sea, es el producto típico de telemetría, pero se le añade esa subida de datos. Bueno, aquí ya simplemente el tema de la IPv4, que se está actualizando a IPv6, eso lo sabréis mucho ya, para que pueda instalarse mucho mayor número de dispositivos en la red. Y nada, y poco más. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? ¿Una preguntita de algo? ¿Esos módulos que puedes poner con un sistema de riego para controlar el sensor de humedad, por ejemplo? ¿Qué costo puede salir? Pues en el rango te diría fácilmente de 30 a 80 euros. O sea, según la tecnología va subiendo o bajando. Y eso es el módulo ya con toda su electrónica para que tú llegues y lo puedes instalar. Si compras ante el chip, mucho más barato. Para desarrollar, por ejemplo, en nuestro caso ya, en nuestra placa estamos desarrollando, me he comprado el módulo entero con el wifi, los condensadores, los pulsadores, toda esa parafernalia. Nosotros compramos el chip solamente que se reduce en 30 o 40 euros a veces incluso. Pero claro, ya depende de la utilidad, la aplicación que quieras hacer. Pero al fin y al cabo cualquiera puede comprar estos dispositivos hoy día. Y bueno, y con Arduino puede hacer ya miles de proyectos con esto, ya sin saber mucha programación incluso. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues nada, muchas gracias por venir y esto ha sido todo.